Lectura del conflicto de los siglos, capítulo 4. Dar a conocer el objeto de su misión hubiera bastado para asegurar su fracaso. Así que ocultaban cuidadosamente su verdadero carácter. Cada ministro sabía algún oficio o profesión, y los misioneros llevaban a cabo su trabajo ocultándose bajo la apariencia de una vocación secular. Generalmente escogían el oficio de comerciantes o buhoneros. Traficaban en sedas, joyas y otros artículos que en aquellos tiempos no era fácil conseguir, a no ser en distantes emporios, y se les daba la bienvenida como comerciantes allí donde se les había despreciado como misioneros. Constantemente elevaban su corazón a Dios, pidiéndole sabiduría para poder exhibir a las gentes un tesoro más valioso que el oro y las joyas que vendían. Llevaban siempre ocultos ejemplares de la Biblia entera o porciones de ella, y siempre que se presentaba la oportunidad, llamaban la atención de sus clientes a dichos manuscritos. Con frecuencia despertaban así el interés por la lectura de la palabra de Dios y con gusto dejaban algunas porciones de ellas a los que deseaban tenerlas. La obra de estos misioneros empezó al pie de sus montañas, en las llanuras y valles que los rodeaban, pero se extendió mucho más allá de esos límites. Descalzos y con ropa tosca y desgarrada por las asperezas del camino, como la de su maestro, pasaban por grandes ciudades y se internaban en tierras lejanas. En todas partes esparcían la preciosa semilla, y a su paso se levantaban iglesias, y la sangre de los mártires daban testimonio de la verdad. El día de Dios pondrá de manifiesto una rica cosecha de almas cegada por aquellos hombres fieles. A escondidas y en silencio la palabra de Dios se abría paso por la cristiandad y encontraba buena acogida en los hogares y en los corazones de los hombres. Para los valdenses, las Sagradas Escrituras no eran simplemente un registro del trato que Dios tuvo con los hombres en el pasado y una revelación de las responsabilidades y deberes del presente, sino una manifestación de los peligros y glorias del porvenir. Creían que no distaba mucho el fin de todas las cosas, y al estudiar la Biblia con oración y lágrimas, tanto más los impresionaba sus preciosas enseñanzas y la obligación que tenían que dar a conocer a otros sus verdades. Veían claramente revelado en las páginas sagradas el plan de salvación, y hallaban consuelo y esperanza y paz creyendo en Jesús. A medida que la luz iluminaba su entendimiento y alegraba sus corazones, deseaban con ansias ver derramarse sus rayos sobre aquellos que hallaban en la oscuridad del error papal. Veían que muchos, guiados por el Papa y los sacerdotes, se esforzaban en vano por obtener el perdón mediante las mortificaciones que imponían a sus cuerpos por el pecado de sus almas. Como se les enseñaba a confiar en sus buenas obras para obtener la salvación, se fijaban siempre en sí mismos, pensando continuamente en lo pecaminoso de su condición, viéndose expuesto a la ira de Dios, afligiendo su cuerpo y su alma sin encontrar alivio. Así es como las doctrinas de Roma tenían sujetas a las almas concienzudas. Millares abandonaban amigos y parientes y se pasaban la vida en las celdas de un convento. Trataban en vano de hallar paz para sus conciencias con repetidos ayunos y crueles azotes y vigilias. Postrados por largas horas sobre las losas frías y húmedas de sus tristes habitaciones, con largas peregrinaciones, con sacrificios humillantes y con horribles torturas, agobiados por el sentido del pecado y perseguidos por el temor de la ira vengadora de Dios, muchos se sometían a padecimientos hasta que la naturaleza exhausta concluía por sucumbir y bajaban al sepulcro sin un rayo de luz o esperanza. Los valdenses ansiaban compartir el pan de vida con esas almas hambrientas, presentarles los mensajes de paz contenidos en las promesas de Dios y enseñarles a Cristo como su única esperanza de salvación. Tenían por falsa la doctrina de las buenas obras pueden expiar la transgresión de la ley de Dios. La confianza que se deposita en el mérito humano hace perder de vista el amor infinito de Cristo. Jesús murió en sacrificio por el hombre, porque la raza caída no tiene en sí misma nada que pueda hacer valer ante Dios. Los méritos de un Salvador crucificado y resucitado son el fundamento de la fe del cristianismo. El alma depende de Cristo de una manera tan real y su unión con Él debe ser tan estrecha
como la de un miembro con el cuerpo o como la de un pámpano con la vid. Las enseñanzas de los papas y de los sacerdotes habían inducido a los hombres a considerar el carácter de Dios y aún en el de Cristo como austero, tétrico y antipático. Se presentaba al Salvador tan desprovisto de compasión hacia los hombres caídos que era necesario invocar la mediación de los sacerdotes y los santos. Aquellos cuya inteligencia había sido iluminada por la palabra de Dios ansiaban mostrar a estas almas que Jesús es un Salvador compasivo y amante, que con los brazos abiertos invita a que vayan a Él todos los cargados de pecados, cuidados y cansancio. Anhelaban derribar los obstáculos que Satanás había amontonado para impedir a los hombres que viesen las promesas y fueran directamente a Dios para confesar sus pecados y obtener perdón y paz.